Buenos días chicos, hoy día en geometría vamos a hacer ejercicios de cómo clasificar los triángulos, de la clasificación de los triángulos, ya sea equilátero, isósceles o escaleno. Recordemos, hagamos un recordatorio: equilátero, los tres lados iguales; isósceles, dos lados iguales; y escaleno, los tres lados diferentes. Ese era según sus lados. Ahora recordemos según sus medidas: acutángulo, obtusángulo y ángulo rectángulo. Entonces vamos a desarrollar cuatro problemas. Nos dice: calcular x y clasificarlo según la medida de sus ángulos. Recordemos la propiedad: suma de ángulos interiores nos debe dar 180. Entonces el primer problema está sencillo. Solamente hacemos 60 más 2x, más 2x igual a 180. Y listo, sumamos 120 más 2x igual 180. El 2x queda a un lado, el 120 pasa a restar. Entonces nos queda 2x igual 60. ¿Cuánto vale x? 30. X vale 30. Y dice, según las medidas de sus ángulos, tenemos que clasificar según las medidas de sus ángulos. Según la medida de sus ángulos. Si todos los ángulos son menores de 90 grados, es un triángulo acutángulo. Todas sus medidas son menores de 90 grados. Entonces es un triángulo acutángulo. Y x vale 30. Pasamos al segundo problema. Nos dice: clasifica el triángulo ABC según la medida de sus ángulos interiores. Entonces hallamos este ángulo de acá. Acá tenemos un ángulo recto. Acá tenemos otro ángulo recto. Porque si acá hay un ángulo recto, acá también va a haber otro ángulo recto. Recordemos que es una perpendicular. Una perpendicular es una línea recta en la cual se proyecta en forma recta, como su mismo nombre lo dice, hacia una superficie plana. En este caso la superficie plana es acá. Entonces acá si hay un ángulo recto, acá también hay un ángulo recto. Pero tenemos una parte de ese ángulo recto, que acá vale 50. Entonces, ¿cuánto le faltaría a este 50? O sea, le falta este pedazo. ¿Y cuánto valdría este pedacito de acá? Para que sea todo 90. Hacemos esto: 50 más, pongámosle a, es igual a 90. ¿Cuánto valdría? A 40. Y listo, ya tenemos el pedacito de acá. El pedacito de acá vale 40. Y justo tenemos dos lados del triángulo. Y nos faltaría hallar este, para saber si es acutángulo, rectángulo u obtusángulo. Entonces tenemos 30 más 40 más x es igual a 180. Y lo mismo aplicamos: 70 más x igual 180. De frente restamos: x es igual a 110. Entonces vemos que este triángulo pasa, uno de sus ángulos pasa en los 90 grados. Entonces es un triángulo obtusángulo. Ya hemos clasificado este triángulo en obtusángulo. Entonces, ahora pasamos al siguiente ejercicio. Nos dice calcular x si el triángulo ABC es equilátero. Entonces nos dice que si es equilátero, significa que la medida de sus lados son iguales y por ende también sus... Recordemos, cuando es equilátero, a su vez es equiángulo. Equiángulo significa que sus lados son iguales. Y que diga sus ángulos, significa que acá mide 60, acá mide 60 y acá mide 60. Y justo como vemos acá, el triángulo PQC, el triángulo pequeño, es un
triángulo rectángulo. Y ya tenemos acá asegurada una medida, 90 grados, acá tenemos X, y justo acá en el lado C tenemos que pertenece, o sea, comparte el mismo lado el triángulo pequeño, C comparte con el triángulo pequeño el triángulo grande. Y recordemos que el triángulo grande es equilátero, significa que acá vale 60, acá vale 60 y acá también vale 60. Entonces ya podemos calcular x más 60. Recordemos que cuando es un ángulo recto, los dos lados diferentes deben ser igual a 90 también. ¿Cuánto vale x? 30. Y listo. Ya hemos calculado x de una forma sencilla con el triángulo rectángulo. Y acá tenemos nuestro último problemita. Acá tenemos nuestro último problemita, que esto se los voy a dejar a ustedes. Acá me equivoqué. Acá no es problema número 6, sino 4. Listo. Este problema se los voy a dejar a ustedes para que lo puedan desarrollar. Cualquier duda me preguntan y espero hayan podido entender el desarrollo de estos ejercicios. Nos vemos en la siguiente semana, que va a ser su examen. Gracias.